Hola, buenos días. Yo soy la doctora Clara Amador Langster. Soy profesora asociada y asesora experta Fulbright de Estados Unidos y de Colombia. Tengo el honor de estar aquí con vosotros esta semana en la sesión de la Cumbre Nacional de Educación y tuve la gran fortuna ayer de ser la ponente central de apertura de la cumbre, con lo cual pues para mí ha sido un honor tremendo. En los Estados Unidos trabajo en la investigación de la formación del docente, tanto en la formación previa como en la formación dentro del servicio. Me interesa mucho la formación del docente desde el punto de vista de las paisantías y de la formación no tradicional y alternativa. También tengo un área de experticia en el bilingüismo, la bialfabetización y la transferencia lingüística para los bilingües bialfábetos. Y me interesan todos los temas de identidad, inclusión, equidad y justicia social. El rol del maestro evidentemente es central, pero es que el maestro tiene que autorreconceptualizarse a sí mismo. El maestro no se ve como agente central de cambio, no se acepta como agente central de transformación social, porque dijéramos, la mensajería social siempre le ha dado al maestro una posición mucho más pasiva, mucho más receptiva. E históricamente la única manera que el docente ha sido radical ha sido a través de la huelga sindicalista y ha sido a través de los movimientos laborales que el maestro ha luchado contra la opresión dentro de su profesión. Pero el maestro no tiene esa voz radical o esa voz de cambio que necesita. Entonces tiene que empezar por autorreconceptualizarse, autocomprenderse de una forma distinta, en un espacio distinto, en que su voz sí cuenta, su voz sí es importante y en su labor, aunque otros no la reconozcan, es una labor esencial para el cambio social. ¿Por qué? Porque tenemos la responsabilidad más importante de la sociedad, que es educar a las futuras generaciones, educar a los niños que serán el futuro de la sociedad. Entonces, es un proceso que va a ser lento, pero pienso con la tecnología, con la globalización de la aldea del siglo XXI, la aldea global, tenemos nuevos cambios y nuevas oportunidades realmente de comunicarnos a través de naciones, barriendo barreras, barriendo naciones, barriendo lengua, para poder juntarnos como grupo, como voz y poder hacer cambios que permeen el mundo occidental y el mundo más allá del occidente. Bueno, en primer lugar, la formación del docente ha sido históricamente una infraformación. Los docentes no están bien formados ni en Colombia ni en muchos otros países del mundo. Entonces, tendríamos que empezar por una formación mucho más amplia, mucho más profesional, para abrir boca de 4 o 5 años de licenciatura profesional basadas en un enfoque de práctica clínica dentro del aula. Igual que tenemos hospitales, escuela, en que los médicos aprenden a ser médicos, necesitamos escuelas que sean escuelas, o sea, universidades, escuelas, en que el docente empieza a practicar su docencia dentro de la práctica clínica de los programas de formación profesional. Eso por una parte. Por otra parte, dentro de la propia formación del docente, tiene que haber una estructuración mucho más sistémica de los procesos de evaluación de la práctica docente, cosa que sabemos que en Colombia tenemos mucho camino por recorrer todavía en esta área. Y esta evaluación, que no es punitiva, es una evaluación de pares, una evaluación autoevaluativa, una evaluación del rector. Triangulando la información nos permite conocer áreas de conocimiento, áreas de práctica que el docente puede trabajar, pero todo eso todavía está muy por hacer y bueno, queremos de alguna manera sistematizar este trabajo para que el docente tampoco esté anquilosado en su práctica, porque nadie le evalúa, no se autoevalúa y no crece y se convierte en mediocre. Todo lo que el maestro hace es contextualizado. O sea, el maestro no existe en un vacuum, en un vacío de contexto, ¿verdad? Entonces el maestro tiene el contexto escolar, el contexto del aula, tiene el contexto de las familias, las comunidades, tiene el contexto municipal de la Secretaría de Educación, tiene el contexto de la región, el contexto del departamento, el contexto de la nación y el contexto globalizado del mundo internacional. Entonces, en esa variación o en esa graduación de contextos, el maestro está negociando constantemente significativos, distintos en diferentes niveles. Lo que el maestro se encuentra en muchas ocasiones es que es el centro y el corazón de todos estos contextos que él no controla, pero además se siente muy solo, se siente muy aislado. Hay un gran nivel de aislamiento entre maestros, entre unos y otros, y también como comunidad de aprendizaje. Por ese motivo, toda la nueva tecnología de blogging, Twitter, Facebook, todas estas tecnologías nos permiten romper las barreras de comunicación y comunicarnos unos con otros más allá del tiempo y del espacio. Entonces, el maestro tiene que tomar esos contextos locales de los que parte, empezar a darle sentido a esos contextos locales para contestar, pero no puede quedarse en la localidad.
porque ya no somos locales ninguno, tenemos una globalidad que nos abraza, que nos reta, que nos desafía, entonces tiene que estar negociando entre lo local y lo global constantemente, pero en muchas ocasiones no sabe cómo hacer esto, entonces tenemos un trabajo por delante importante. Bueno, yo estoy muy interesada en la propuesta en MOVA, todavía no la visualizo por completo, tengo ideas, tengo nociones de lo que MOVA apuesta, pero para mí sería muy interesante que MOVA fuera un centro de movimiento de grassroots movement, fuera un movimiento de raíz, que fuera un espacio en que los docentes están legitimados por ser docentes, que llegan a la entrada de MOVA, que constituye MOVA y que este espacio del docente informa la política pública educativa de Colombia. O sea, pero que no parte ni de la ministra de Educación, ni del gobernador de Antioquia, ni del alcalde de Medellín, parte de los maestros. O sea, que sea MOVA el centro de movimiento de política educativa para esta región y para esta ciudad. Eso es lo que yo quisiera que MOVA fuera. No sé lo que va a ser MOVA, pero me encantaría que esa fuera la apuesta de MOVA. Pues tiene muchísima importancia porque efectivamente la política educativa establece un espacio de lo permisible y lo no permisible, lo legal y lo no legal. La política educativa históricamente en muchos países ha sido informada por no educadores, no docentes, por personas que no saben nada de la educación. E históricamente los educadores hemos tenido que sufrir esa realidad de los políticos y los que hacen política educativa sin saber nada de nuestro entorno o nuestra realidad. Es muy importante que tengamos políticos, que tengamos personas de alto rango político que sean educadores, que sean docentes, que sean rectores, que sean personas que han vivido realmente en la realidad de la escuela, en la realidad de la educación pública o la educación privada en este país. Entonces, la política pública es fundamental. La ministra de Educación establece, por ejemplo, ya en este espacio el martes, muy buenas directrices en cuanto a nuevas iniciativas de cambio político en Colombia, tanto la propia jornada complementaria, la extensión de la jornada, como la creación de nueva infraestructura. O sea, que todo esto es muy positivo y muy importante, pero no acaba de dar respuesta al dilema de la formación del docente, tanto previa como dentro del servicio. No da respuesta al dilema de la remuneración del docente, que tiene que dignificarse, porque sigue siendo espectacularmente más baja que las de otras profesiones con similar cantidad de educación. Entonces, la política educativa es importantísima para establecer espacios de conversación nacional, pero la política educativa no puede mandar por decreto que seamos libres, no puede mandar por decreto que sepamos leer, no puede mandar por decreto que queramos a nuestros estudiantes o que los estudiantes se enamoren de la educación. No lo puede hacer por decreto. Entonces, en Colombia hay una gran brecha entre la política educativa del gobierno y la realidad de las veredas, de las escuelas, de los centros urbanos, de las inequidades de la escuela pública, la escuela privada. Hay una gran brecha porque de lo dicho a lo hecho hay un gran trecho. Sin la educación no tenemos una posibilidad viable de competir en el mundo. Sin la educación no tenemos una posibilidad de participar en sociedades democráticas. Sin la educación no tenemos una posibilidad de movilidad social. Sin la educación no tenemos una posibilidad de apreciación del mundo. Sin la educación no tenemos una posibilidad de compartir con otras culturas, con otras cosmogonías, con otros mundos. Vivimos oprimidos y opresos por la ignorancia. Entonces, la educación, es que sin la educación no hay nada, es que es como el oxígeno que respiramos, sin el oxígeno morimos, sin la educación también. Paulo Freire es el maestro de maestros, es el maestro más sabio que yo he conocido nunca. No le he conocido personalmente, pero conozco su obra. Paulo Freire. Medellín, todos por la vida.